mis manos, tú me das la victoria cuando canto para ti hay libertad. Cuando veo tu grandeza, yo siento tu presencia, y al estar en tu presencia yo encuentro a Dios. Yo asaltaré los muros con mi Dios, ejército derribaré con mi Dios. Yo asaltaré los muros con mi Dios, ejército derribaré. Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Nuestra niñez. Padre, cúbrenos con tu manto. Que tu sangre preciosa los cubra de la cabeza a los pies, Señor. Señor, ponemos un manto sobre ellos, Señor, que tus ángeles acampen alrededor de ellos y los defiendan, Señor. Los defiendan de tanta maldad, de tanto maltrato, mi Señor. Adoramos al Señor a través de las ofrendas, ¿verdad? Esa es adoración también. Decimos, Señor, gracias por lo que nos has dado. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Te damos gracias, mi Señor de la gloria, por esta sierva tuya, Señor. Gracias, Dios, porque ella siempre dice, aquí, Señor, úsame como tú quieras, mi Señor de la gloria. Te pedimos, mi Señor, unción fresca, doble unción, Padre, sobre ella, mi Señor. Oh, mi Señor de la gloria, que tu Padre pase carbón encendido, mi Señor, sobre sus labios, mi Señor de la gloria. Y la palabra que ella trae, mi Señor, sea impacto, mi Señor, de la gloria para nuestros corazones, para nuestras vidas, mi Señor de la gloria. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén. Y la verdad que estoy temblando. Pero en obediencia primeramente al Señor y después a mi hermana Lourdes, que fue la que cuando me dijo que yo, Señor, ¿en qué me estás metiendo? Pero como el Señor nos habla, hay que ser obediente al Señor. ¿Sí? Y en obediencia al Señor, pues aquí estamos. Gracias, Dios, por eso. Y cuando ella me lo dijo, pues yo estaba estudiando algo en la palabra del Señor y sentí del Señor traerlo. Yo decía, Señor, pero eso tú me lo estás hablando a mí, eso es para mí, ¿cómo? Dame cuál es la palabra que tú quieres. Pero el Señor me inquietaba que le hablara de esto. Traté de resumir lo más posible porque cuando uno se pone a estudiar la palabra de Dios, pues a uno no es como el hambre física que le da a uno, ¿verdad? Mientras más come, vamos a decir, más lleno te sientes. Y a veces comemos de más, te decimos, ay, como que comimos de más. Pero cuando uno lee la palabra del Señor, de al revés. Uno siente como la necesidad de seguir buscando, de seguir estudiando la palabra de Dios. Dios nos da más hambre por su palabra. ¿Sí? Así que en esta mañana voy a estar hablando en el libro Ezequiel, el capítulo 2 y capítulo 3. Voy a leer del capítulo 2, del 8 en adelante, donde la palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa de rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo del libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás. Y había escrito en él endechas y lamentaciones y aye. Capítulo 3. Me dijo, hijo de hombre, come lo que haya,
come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni lengua difícil, cuyas palabras no entiendan. Y si a ellos te enviaran, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te quedará oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra su frente, como diamante, más fuerte que el pedernal he hecho tu frente. No les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de su pueblo, y háblale, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Hasta aquí vamos a darle lectura a esta palabra. Vemos que hemos tocado el libro de Ezequiel. El panorama de esto se lleva cuando el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, donde Dios tenía un trato con ese pueblo, y ese pueblo había dejado la ley de Jehová. Había dejado de hacer lo que Dios le había pedido y se habían ido detrás de los Baales, a hacer lo que hacían otros pueblos paganos, detrás de ídolos, y ellos mismos habían hecho creado altares para adorar a Baales, a falsos dioses, y no seguían lo que el Señor le había dicho, no seguían la ley que Jehová le había puesto. Y en medio de esto Dios levanta profetas. Dios le había hablado al pueblo. Los profetas que Dios son personas que Dios llama para que proclamen la palabra del Señor, para que proclamen y lleven el mensaje de Dios. Los profetas son personas que alertan a los hombres de sus caminos. Les habla del mal, del pecado, de que se deben de arrepentir y de que debe de haber un arrepentimiento en sus vidas. Ellos anuncian la forma en que Dios juzgará a los pueblos si estos no regresan a Él. Esa era la parte que le tocaba a estos profetas en estos tiempos. Decirles a ellos que se tenían que arrepentir de esos malos caminos donde estaban, que Dios les estaba llamando. Y a veces en muchos de estos mensajes vemos juicio, que Dios le hablaba de juicio, pero no solo era juicio, como dice la palabra, sino que también había palabra de esperanza. Porque Dios nos habla, pero Dios nos redarguye y nos dice las cosas, pero dándonos palabras de aliento, palabras de esperanza, porque el Dios no se limita para decir te voy a castigar o voy a hacer algo contra este pueblo, sino que le da la oportunidad al pueblo para que vea qué es lo que están haciendo mal. Y así Dios levantaba a estos profetas en estos tiempos, y en este tiempo que levantó al profeta Ezequiel, habían 3 profetas más o menos en ese mismo tiempo, cuando fue que ocurrió lo del exilio de la tribu del sur, que era Judá. Primero, en la primera deportación, en el primer exilio, se fue Daniel. Daniel estuvo trabajó en el palacio con el rey de Babilonia. Y después en el segundo exilio, ahí es que se va Ezequiel. Y ahí en el segundo exilio es que Ezequiel va. Ezequiel está con su pueblo cautivo en otro pueblo, lejos de su tierra, lejos de donde era el propósito de Dios. Pero ahí Dios también tenía un propósito. Ya llevaba 5 años con este pueblo ahí en ese cautiverio, pero Dios no se olvidó de su pueblo. Dios no se olvida de la promesa que le hace a su pueblo. Y ahí en medio de ese cautiverio, Dios levanta al profeta.